tal? Pues noites. Soy David Espinosa. Eu son Guillem Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Seguimos contando con la ayuda de Guillem para analizar sus maravillosas patas negras japonesas. Y esta es especialmente negra porque es negra. Vale, pues vamos a hablar un poco de esta Telecaster. Esta en cuestión es una Telecaster Crafted in Japan del año 2006 o 2007 o 2008, por el número de serie, no se puede saber, que es la TL62, que es la reissue, con un poco la interpretación del modelo de 1962. ¿En qué se traduce esto? Diapasón de palo rosa y doble binding, lo que se llama una Telecaster Custom normalmente. El cuerpo, no tengo ni idea de qué madera es. No tengo ni... Bueno, me lo diréis por el sonido. Gente con el oído muy fino, yo es que soy un mero mortal. Mástil de arce, una pieza, sin skunk stripe, obviamente, porque es de palo rosa el diapasón. Un palo rosa excepcional, al igual que en la Jazzmaster y la Stratocaster. Además, oscurísimo, Típico de... casi ébano, es acojonante. Japón. Bueno, casi ébano no, en realidad el tono es tan negro como el ébano, lo que pasa que se nota que la textura de la madera es diferente. Para ver un diapasón de palo rosa bueno, a nivel calidad, se suele diferenciar porque tiene un tono oscuro y porque, si te fijas, estas marquitas, las vetas, son densas. Sí. Porque cuando ves como que no hay marquitas, que hay poros raros o como formas, suele ser como piezas un poco peores, y en esta se puede apreciar realmente un palo rosa muy denso. A nivel construcción tenemos pues esas maderas, puente clásico de Telecaster tipo cenicero, la tapa no la tuve nunca, entonces no sé si lleva tapa de serie, y luego con las selletas con las cuerdas de 2 en 2. ¿Qué significa esto? Pues que no puedes ajustar la octavación de cada cuerda individualmente, sino de 2 en 2. Es inherente a cómo están hechos este tipo de puentes y bueno, hay muchas Les Paul Junior y cosas así que llevan octavación fija y no ha muerto nadie. Entonces, si quieres una Telecaster vintage, pues este es el rollo. Sí, además, parte del sonido característico de la Telecaster a lo mejor es ese micro desafinado que provocan estos puentes. Bueno, sobre todo, el sonido Telecaster lo sacan ellas del puente y de las selletas de latón que tiene. Las Telecasters, como la mía, como la Ultra, que llevan sus selletas independientes y son similares a las que llevaría una Stratocaster, pierden un poquito el sonido Telecaster por la diferencia del puente. O sea, si quieres un sonido Telecaster real, normalmente tienes que tirar de este, que no es la madera, que es el puente, el que influye en este sonido. Entre otras tantas cosas que no son la madera. Luego tenemos selector de 3 posiciones, clasiquísimo, volumen tono, es que no tiene más. Al final la Telecaster es un palo con cuerdas, a efectos legales. Tal cual, sí, además en esta lo respetan totalmente, ningún tipo de rebaje en ningún sitio, es una tabla. La unión del mástil y el cuerpo es un cuadrado. Afinadores vintage, como en la Jazzmaster. Otra vez tenemos los abiertos por delante, los split shaft. Es un poco más engorroso cambiar las cuerdas que en unos normales, pero tampoco es que diga, uff, los quiero cambiar. Hacen su curro bien. Una cosa que me mola y que quiero que se vea en cámara, lo que no sé si seremos capaces, a ver, aprovechando los brillos de los focos, es muy diferente este mástil. O sea, lo comparas con americanas o mexicanas y es que realmente se le ve distinto, macho. Se le ve muy diferente. A mí una de las cosas que me parecen súper atractivos de estos modelos es el palo rosa, que es muy bueno. Y el tinte del arce me parece que es muy elegante, porque cuando pillas un arce que es muy clarucho, dices, joder, parece una guitarra de 100 pavos, aunque la madera sea muy buena. Mi Shure, por ejemplo, lleva un tinte muy clarucho y es lo que le hace parecer una guitarra de 100 pavos, pero... Y luego no los vale. El look está muy, muy conseguido. Tiene un mástil potente, o sea, estamos hablando de... No es delgadito, ¿no? Es una C cañera. Las pastillas son un poco peculiares, porque esta pastilla que se suele llamar lipstick, pero no es una lipstick, porque las lipstick son las que tienen las de Electro y compañía. Que por cierto, si queréis ver lipstick, los tenemos en este vídeo aquí. Es ahí. Vale. Estas pastillas son distintas de nacimiento, porque como esta está pensada para estar tapada por la tapa del cenicero, no va cubierta, y esta sí, porque también se consideraba que era un poco brillante de más. Para ser un poco breves con la historia de la Telecaster, al final es un poco la primera guitarra de cuerpo sólido, aunque hubo intentos y cosas de por medio. Es como una evolución a lo largo de 7-8 años de intentos, de electrónicas, de tipos de mástil y tal. Hubo un montón de experimentos con lo que es la construcción de la propia guitarra, sobre todo con el mástil, porque claro, hasta ese momento las guitarras no llevaban alma. Cuando se construyen las guitarras de otra manera, de repente, claro, hay que poder ajustar la torsión del mástil y esta serie de cosas. Aunque no vamos a entrar muy en detalle, al final todo esto son puras innovaciones de diseño de Leo Fender, sobre todo pensando en que fuera una cosa
escalable, fácil de fabricar en masa. De ahí, por ejemplo, unir el cuerpo del mástil con tornillos. Es para que tú puedas sustituir un mástil si se daña, que en vez de retrasear un mástil sustituyas el mástil directamente. De hecho, Fender vende mástiles. Era un poco la visión del producto. Esto luego tuvo su evolución en la Stratocaster, que ya lo veremos, pero la esencia era un poco capturar el sonido como más chillón y brillante en esta pastilla. Y esta vino después, porque esencialmente la Squier y las primeras Nocaster ni siquiera llevaban esta pastilla. Con lo cual, sonido muy tradicional, muy twang, aunque hablaremos de lo que es el twang y lo que no es el twang, porque al final hay muchas cosas que intervienen a la hora de darnos ese tipo de sonido. Entonces, una guitarra que ha tenido muchísimo recorrido, porque es la primera guitarra eléctrica sólida de la historia, con lo cual se ha usado para todo. Sobre todo tiene como su hueco en el country y el rock. Hay gente que la usa en el mundo del jazz, hay gente que la usa en el mundo del metal, modificada y con sus historias. Entonces, la guitarra para todo. Grandes puntos fuertes de esta guitarra. Es indestructible. No tiene ningún punto flaco, no tiene nada que sea como susceptible de fallos, como puede ser el puente de una Strato, la electrónica de una Jazzmaster, no sé, la tercera cuerda de una Les Paul. Al final es una guitarra que es muy sencilla. A nivel electrónica, a nivel acabados, es una guitarra que es muy fácil de fabricar, con lo cual suele ser económica, no se le puede romper nada. No tiene demasiado sustain, el sonido es particular, afiladito, el acceso a los trastes no es el más cómodo del mundo, el mástil tampoco es un mástil hecho para correr, no es una Ibanez, pero es su propia cosa. Al ser la reissue del 62 tiene una particularidad como la Jazzmaster, y es que el ajuste del alma está en el talón del mástil, lo cual te obliga a desmontar el mástil para poder tocar el alma. Hay algunas que con desmontar el golpeador es suficiente. En esta hay que desmontar el mástil entero porque el ángulo no da, o desmontar la pastilla también. Otra particularidad es que la pastilla del mástil no tiene tornillos de ajuste a los lados. Hay que sacar el golpeador para poder ajustar la altura, con lo cual specs vintage, pero ¿a qué precio? Hay que entender que todo esto fueron diseños de los 50, ¿no? Sí, al final la Telecaster viene de un poco de esos años. O sea, a lo que me refiero que luego esta es posterior, pero al final todas estas dificultades son herencias que se han ido perfeccionando con los años. Pronto haremos además un vídeo comparando esta con una moderna, porque Fender tiene una línea, que es la línea Ultra, que son más modernas, y entonces pues todas estas limitaciones o dificultades que te encuentras en una clásica, pues no te las vas a encontrar en la moderna, pero luego también sacrificas otras cosas, pero eso lo veremos en otro vídeo. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido que os ofrecemos, si le dais a la campanita y os suscribís al canal, YouTube os avisará de que publicamos vídeo nuevo. Una cosa muy interesante de estas guitarras, sobre todo de las Crafted in Japan, el tema de los precios, porque al final hay muchas Telecaster, pero si quieres una Reissue 62 o una con doble binding o con este tipo de specs, no tienes muchas opciones, quitando las Classic Vibe. Classic Vibe andan en torno a los 400 euros, pero en cuanto sales de ahí... Que además las Classic Vibe son Squiers. Realmente están bastante bien fabricadas. Sí, nosotros hemos probado una en el canal, por cierto, os dejo aquí también el... Pues eso, el caso es que para conseguir una guitarra de este tipo o te tienes que ir a una Squier muy económica o te tienes que ir a una Custom Shop con un pastizal, ¿no? Claro, el problema es sobre todo para la gente que le gustan los diapasones de palo rosa, porque aunque ahora las Player 2 sí que llevan palo rosa, que bueno, hablaremos de eso porque las Player 2 se anunciaron como palo rosa y las fotos, los mejores ejemplos que tenían, porque luego vas a las tiendas y ese palo rosa que están hablando las Player 2 y de lo que se vio en las fotos y en las reviews y las que tal, a las que luego en las tiendas, ojo, cuidado, porque vamos, hay un trecho. Pero realmente si quieres algo calidad-precio razonable, a nivel acabados, sensaciones y tal, estamos hablando de una Fender americana gama alta, y esto estamos hablando de la mitad del precio actualmente, teniendo en cuenta lo que se está pidiendo por ellas. Estas andan en torno a los 1.000, 1.200 euros, 1.300 en algunos casos. Al final, para el que quiere una guitarra de este estilo, yo creo que es una de las mejores opciones, y 1.000 euros me parece que es un precio. Cuando hablamos de estos precios, como si no fueran cualquier cosa, hay que entender que la guitarra como hobby es un objeto de lujo. Quiero decir, obviamente, si para ti 1.000 euros es como los ahorros de tu vida, pues que yo de verdad que no quiero ofender a nadie. Si no te puedes permitir una guitarra de 1.000 euros, no pasa nada. Quiero decir, no hace falta tener una guitarra de 1.000 euros para tocar bien ni para tener trabajo como músico. Pero 1.000 euros para lo que es una guitarra de alta gama no es tanto dinero. Vamos a poner las cosas... Todo lo contrario, incluso es poco. O sea, si tú te vas a Fender USA, que son las que más mercado tienen, te vas al doble. Claro, para las gamas interesantes. Sí. Claro, porque si tú te gastas 1.000 euros en una Fender USA, normalmente te estás encontrando una guitarra muy normalita. Es que por 1.000 euros... Si te vas a otros fabricantes, le dan 1.000 vueltas. Por 1.000 euros no puedes comprar una Fender USA.
No, para empezar. Porque las performance empiezan en un poco más. Entonces, creo que conocer un poco la segunda mano, sobre todo qué modelos son interesantes a nivel calidad, precio y acabados, para lo que son guitarras que no son objetos coleccionables. Es decir, estas guitarras al final, su valor como coleccionista es bastante escaso porque al final no es una gama muy deseable la Japan. Pero precisamente para músicos sí que considero que lo es porque estética, check. Calidad-precio, check. Fiabilidad, lo tiene un poco todo. Entonces, yo son las que recomiendo últimamente porque creo que es una opción muy acertada. Al igual que en el mundo del vintage y del coleccionismo de guitarras antiguas, está el player grade, que es como las guitarras que no están en un estado de colección y son guitarras como que son para tocarlas y ya está. Considero que esto es como un poco eso, son guitarras que son estupendas para darles caña. No tiene un valor de coleccionismo gigantesco, pero sí que creo que son excelentes en todo lo demás. Pues queda que la escuchemos, ¿no? Vamos a darle una probadiña. Pues ya me mola mogollón. Y en esta posición no me suelen gustar las Telecaster mucho. Es un sonido metálico, punzante. Es un sonido que es metálico, que es punzante. Vamos a probarla en posición central. Aquí es donde me suelen gustar a mí las Telecasters, ¿eh? Y en efecto, me encanta. Joder, me gusta un montón. Vamos a probar. Aquí está guay también. Joder, esta guitarra me mola en todos lados. La japonesa se la pone. Joder, me gusta en todas partes, tío. Voy a bajar un poco el tono. Además tiene un carácter como muy diferenciado en las diferentes posiciones. Además, la laca del mástil, es que esto no se puede explicar. La laca del mástil es brillante, pero es una laca en la que no te quedas pegado. Que es una laca como si fuera el satinado este que tienen las American Special. Es que no se parece. No, es diferente el tacto, pero tengo esa misma sensación, que sin estar totalmente desnudo... No es nitro, pero no te, es esa sensación de, vale, brilla, pero no me quedo pegado. Y lo que es cierto es que, sobre todo en el puente, es muy brillante y, claro, también eso te da juego en el pote de tono para darle el punto que tú quieras. Un poquito de chicha. Me flipa.
encanta. No tengo nada negativo que decir. Me gustan las 3 posiciones, casi me atrevería a decir por igual. Tiene un algo particular. Y me cabrea que me guste tanto, porque tengo, lo que dice él, una guitarra que vale más del doble que esta, que ya quisiera. Bueno, son conceptos distintos también. Sí, a ver, la otra también es súper cómoda, la Katana. También hay que decir, para el que no haya tocado nunca una Telecaster, con specs así un poco más antiguas, es que es una guitarra que es un poco de pelearse con ella. Sí. Es una guitarra que es un poco dura, no tiene a lo mejor esa ventaja que tiene la Strato, que el trémolo cede un poco, los bendings hay que pelearlos un poco más. Esta en concreto es bastante cómoda, pero es una sensación, porque son pastillas que no tienen mucha salida y que hay que darle bien con la mano derecha para tener ese ataque. Un día lo estuviste hablando tú con respecto a PRS, que decías que mucha gente la criticaba porque eran tan perfectas que eran frías. Era una guitarra con poco carácter. No tiene aristas, no te lleva a ningún sitio ¿Qué me concreto. ocurre con esta guitarra? A mí esta guitarra me pide meterle cebollazos. Y luego tengo otras guitarras que me piden tocar súper suave. Cuando una guitarra te condiciona lleva en cierto modo tu manera de tocar, pero para bien. O sea, no me refiero, por ejemplo, en mi caso, para mí una Les Paul me condiciona mi manera de tocar, pero para mal, a mí personalmente. Porque por la forma que tiene, al final saca de mí una postura que no es la que yo quiero tener en una guitarra y me obliga. En esta guitarra lo que me está ocurriendo es que me está obligando a tocar de una manera mucho más percutida que a lo mejor haría con otra, pero es que como en esta el juguito se le saca metiéndole meneos, pues al final, depende para qué canciones, a lo mejor... Sí, la verdad que no ha sido la mejor. El juguito se te saca metiéndole meneos. El factor X de estas guitarras es el twang. Todo el mundo habla del twang. Y al final, creo que lo he comentado ya demasiadas veces, hay dos cosas muy importantes que siempre están como... que la gente mira por encima de las guitarras, que es la electrónica y el ajuste. Sí. Que son unas cosas que afectan muchísimo. Y creo que para el twang, una de las cosas que tienes que hablar sí o sí es el ajuste. El twang no deja de ser la manera en la cual la cuerda, cuando tú tocas fuerte, rebota contra el propio diapasón. Entonces, cuando la gente habla sobre si una guitarra tiene twang o no, depende del ajuste y de cómo la toques. Si esta guitarra tú tocas, haces un comping, así como yacero con dedos y tal, y tocas flojo, no vas a sentir ningún tipo de twang, porque no lo hay. Si tú aprietas, de verdad es donde está ese sonido. Y ese sonido lo puedes sacar en otras guitarras también. Pero aquí es especialmente evidente por eso y por el tipo de pastilla y de electrónica. Sí. Pero va a depender mucho del ajuste. En esta, por ejemplo, la acción no está especialmente baja, con lo cual lo hay, pero solo cuando le das zapatilla, que creo que es una cosa que también mola. Esto, en el mundo de los bajos, es un tema como mucho más de conversación, pero aquí, como no se habla de bajos, vengo a hablar yo de bajos. El ajuste es tan importante en el sonido. Lo voy a decir muchas veces. Uno de los sonidos que la gente no suele usar mucho, sobre todo si no conoces este tipo de guitarras, es tocar muy atrás. Saca un sonido a lata molón. Creí que molaban mogollón. Al igual que tú tienes tu selector de pastillas, la posición en la que tú tocas afecta muchísimo al tono final. Es decir, si tú tocas, me toca un re. Si tú lo tocas aquí arriba, quiero decir, aquí siempre vamos a tener un sonido mucho más redondo y mucho más completo y con menos pegada en lo que es la propia púa, y si nos vamos aquí atrás. Entonces, en las cuerdas más gruesas, por ejemplo, incluso en la pastilla del mástil no es lo mismo. Ese sonido a lata sale cuando estás ahí atrás. Esto es una Telecaster, al parecer. Es un guitarrón. Y por 1.000 euros me parece una guitarra fabulosa. Y ya quisiera mucha Fenderusa, ¿eh? Pues ya estaría todo el pescado vendido. Ale, sed buenos. Ole ahí. Consejo de cocina de hoy. Aunque parezca una cosa de frikis, compraros un termómetro de estos de pincho, los que se pinchan en la carne, algunos tipos de preparaciones. Es que ¿cómo vais a saber si algo está hecho, no? Compraros un termómetro que valen 6 pavos y aunque sea una fricada que creéis que no es para vosotros, que es para cocineros profesionales, es que es muy importante. Hay dos tipos de termómetros que hay que tener. El de pincho, que es para las carnes, ese tipo de cosas, y los que se cuelgan dentro del horno. ¿Por qué? Porque tu horno te miente. Tú pones el horno a 200 y el horno estará a la temperatura que salga del culo. Es improbable que esté a 200. Entonces,
con un termómetro de los que se cuelgan dentro del horno, puedes saber realmente a qué temperatura está y puedes hacer panadería y pastelería como Dios manda, en vez de los bizcochos esos de mierda que haces, que se te hunden por dentro, las galletas que te quedan secas y duras. Y vamos a cocinar un poco bien, por Dios, que es que a algunos da vergüenza ver lo que coméis. Por Dios, un poquito de por favor.